encontré con alguien que nos conocimos desde muy jóvenes y a mí el mayor temor que me da es ver gente en estado estático, en la misma situación que yo la conocí hace 20 años atrás, 25 años atrás, porque creo que uno en la vida tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando. Cuando yo veo los mensajes que predicaba teniendo 21 o 22 años, me da mucha vergüenza, no me soporto escuchar, porque me veo nervioso, me veo equivocándome mucho, diciendo muchas tonterías, y después digo, me alegro, porque entonces quiere decir que algo fui mejorando. Ahora, hay gente que sigue diciendo las mismas tonterías que hace 30 años atrás, y se sigue equivocando como hace 30 años atrás. Yo me sorprende verme años anteriores y digo, bueno, soy mejor o trato de ser mejor. Seguramente soy peor que lo que seré en 20 años. Todavía no me ha llegado el momento de la involución, ¿no? Y quiero seguir evolucionando como pastor, como hombre de Dios, como esposo, como hijo, como padre. Quiero siempre tratar de evolucionar, ser mejor. Creo que la vida es eso, no permanecer de manera estática. Y cuando la gente vive de una manera monótona, sin crecimiento, sin evolución espiritual, es realmente preocupante. Si ustedes se han contactado a través de las redes sociales con gente que alguna vez supieron conocer, se van a sorprender de gente que sigue estancada en lo mismo. Gente que se congrega en la misma iglesia, que a lo mejor la iglesia no ha tenido ni siquiera evolución, ni ellos mismos, ni han visto almas nuevas en años, no han visto bautismos en meses o en décadas. Sin embargo, continúan allí y la vida se les va pasando por arriba sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Y entonces le preguntaba al Señor, ¿por qué algunos vivimos constantes cambios todo el tiempo y otros viven una vida gris, estancada? Y el Espíritu Santo me recordaba que la Biblia narra que hay 3 tipos de personalidades básicas dentro de lo que es la humanidad, 3 tipos de hombres. Cuando hablo de hombre no hablo de género, hablo de hombre y de mujer, pero representando a la creación. Hay 3 tipos de hombres que está: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. La Biblia hace una separación de las 3 y cada uno de los 3 tiene ciertas particularidades. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y uno tiene que hacer una suerte de análisis para pensar cuál de estos 3 somos nosotros. Ustedes dirán, bueno, seguramente el hombre espiritual, porque soy salvo y redimido por la sangre de Cristo. Pero esa no es una garantía de que seamos espirituales. Por eso la Biblia se ocupa en dar datos específicos de los 3, el natural, el espiritual y el carnal. Un predicador hace muchos años, quizás unos, si no me equivoco, 25 años atrás, me dijo que la forma de probar la calidad de los mensajes es ver el entusiasmo con el que lo reciben las personas naturales. Se los voy a explicar de la siguiente forma. Él me dijo, si tu mensaje solo produce entusiasmo en el hombre natural, en aquel que nunca tuvo un encuentro con Dios, simplemente estás dando palabras de aliento y palabras motivacionales que las puede dar cualquier líder motivacional de cualquier multinivel. Pero si no se producen cambios de vida, si la gente, además de salir motivada, no tiene ganas de cambiar, de redireccionar lo que está haciendo, significa que el Espíritu Santo no operó en conjunto con tu mensaje. Por consecuencia, significa de que tu mensaje está apuntado al alma y no al espíritu. Él me dijo, la forma para saber si tu mensaje realmente va a cambiar vidas es ver la reacción de la gente natural. Si la gente natural dice, qué bien que me hizo este mensaje, y se va feliz, sin cambiar de vida, significa de que el Espíritu Santo no estuvo allí. Les hizo bien como quien escucha una palabra motivacional o como quien ve una linda película de Disney. Lo recibe solo con entusiasmo, pero sin ganas de cambiar de vida. Eso es porque el hombre natural, dice la Biblia, no puede percibir las cosas espirituales. Para él son locura. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural, él no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede conocer porque solo se han de discernir espiritualmente. Por eso dice el apóstol, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque el hombre natural hay cosas que no las entiende. Hay cosas que son del espíritu que hay gente que aunque esté en la iglesia no las puede entender. Hay cosas que solo se perciben en el espíritu. Si tú vieras a un hombre sordo,
que se sienta a leer mientras se toca una sinfonía de Mozart, tú no te puedes enojar con él porque él prefiere leer antes que escuchar música. Es que él no tiene la capacidad de escuchar la música, porque la capacidad que tú tienes para escuchar la sinfonía está muerta para él, no tiene la capacidad. Por eso lee en vez de escuchar música. Si tú vas a un museo de bellas artes, una galería de arte con unas pinturas extraordinarias y ves que hay un ciego sentado en un banco, tú no dirías, ¿por qué ese filisteo no se levanta y se pone a mirar? Porque no ve, porque tu capacidad de observar las pinturas está muerta en él. Eso es el hombre natural. Independientemente de quién seas o cuánto hayas aprendido, si no estás lleno del Espíritu Santo, eres natural, no conoces a Dios. Y la Biblia tipifica al hombre natural con Israel viviendo en Egipto. Eran naturalmente esclavos, no conocían otra cosa, salieron de Egipto en un momento, el mar rojo se cierra detrás de ellos, muere el enemigo. Solíamos cantar una vieja canción cuando yo era chico que se llamaba Le doy la espalda al mundo. Eso fue lo que el Israel hizo, le dio la espalda al mundo y ahora iban a un lugar donde tenían que entrar. Y aquí hago un paréntesis. Cuando Dios nos saca del mundo, oigan esto porque esto es coyuntural para la iglesia. Cuando Dios nos saca del mundo es para entrar a la tierra prometida. Es para llevarte a un nuevo nivel. Esta es una enseñanza que se ha perdido mucho en las iglesias hoy en día. Creemos que Dios nos saca del mundo para darnos reglas a seguir. El otro día alguien me decía, tengo un ser querido que le gustan tus mensajes, pero no quiere ir a la iglesia en su país por todo lo que le prohíben para entrar a la iglesia. Porque le dicen, te tienes que cambiar la ropa, te tienes que sacar el tatuaje, tienes que dejar esa música, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar a tu novia, tienes que dejar si quieres venir a la iglesia. Entonces es como que queremos sacarlo de Egipto para darle unas reglas y que se quede ahí en el medio. No, Dios nos saca de la vieja vida para que entremos a una nueva vida, a la tierra prometida. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Para que vayamos creciendo de gloria en gloria. Dios no convierte al alcohólico para que se pase 40 años contando, yo era alcohólico, yo era borracho. Así eran los testimonios de mi tiempo, cuando yo era chico. Era el borracho de la iglesia. Ya no tomaba más, pero ¿quién tiene un testimonio? El borracho. Yo tomaba alcohol, yo le pegaba a mi mujer. 40 años contando lo mismo. Y no crecía, no se movía de ahí, no cambiaba de nivel. Siempre estaba estático. El Señor me liberó de las concupiscencias, la carne, el oprobio, y ahora que estoy libre de la concupiscencia. Y quedaba ahí en el medio. No producía frutos, no predicaba, no transformaba su vida, no se llenaba del Espíritu. Era alguien que había salido de Egipto, pero era un hombre natural. No había cambiado. Y la iglesia, cuando hablo de la iglesia no hablo de River Church necesariamente, sino en general, está llena de gente natural. Gente que salió de Egipto, ya no se la puede considerar perdida. No es gente que está en pecado, pero tampoco es gente que avanza hacia la santidad. Está en el medio. A veces está un poquito cerca de Tierra Santa y a veces vuelve a tocar las costas de Egipto. A veces toca la costa de Tierra Santa y a veces otra vez a Egipto. Y está en el medio. Y da vueltas y vueltas en un desierto espiritual. Y uno chequea por las redes sociales o se lo encuentra en algún lugar y se da cuenta que esa persona lleva 40 años y no evolucionó. Solo se congrega, solo va a la iglesia, no ora más que antes, no ayuna más que antes, no tiene el carácter más dominado que antes, tiene el mismo carácter podrido que hace 30 años atrás, no tiene los mismos hábitos que hace años atrás. Inconversos, no, sabe demasiado como para llamarlo inconverso. Santo, no tiene lo suficiente para hacerlo. ¿Qué es? Alguien natural, alguien que todavía no entiende las cosas del Espíritu, aunque dice estar dentro del reino. ¿Me están siguiendo, sí o no? Cuando Dios te salva es para una evolución constante. Y vamos pasando por etapas que uno las vive como que va involucionando, pero para Dios nos ve como una evolución. Esa es la vida. Uno se entrega a Cristo, es nueva criatura y empieza la universidad, donde cada día el Señor nos va enseñando. No son tus recursos, son los míos. El dinero que tienes no es tuyo, es mío. Hay gente acá que ya ha entendido eso, que ya entendió que vino desnudo y que se va a ir desnudo. Y que todo lo que tienes es gracia y providencia de Dios. Y cuanto más le das a Dios, más vas a tener.
Otros pasan 70, 80 años caminando por esta tierra y no lo entienden. Son devotos de la Virgen del Codo, no lo entienden. Amontonan, no dan, son egoístas. Y uno dice, pero estás en la iglesia, ¿no escuchaste nada? No, es que cuando me compre mi camionetita, cuando me compre mi casita. Y Dios dice, tan cabezón, gente natural que no lo va a entender nunca. El Señor dijo, son odres viejos. Ni le pongo el vino nuevo porque le rompo el odre. Ni le pongo el vino nuevo porque les va a hacer mal. Hay que dejarlos morir en el desierto. Y Dios permita que esta iglesia no haya gente natural, sino gente espiritual que haya entendido pronto las lecciones de Dios. Que entienda que el Señor es más que tus finanzas, más que tu salud, más que la familia, es más que todo. ¿Están conmigo, sí o no? Es la universidad de Dios, es entenderlo. El Señor dice, esa es la persona natural. Después está el hombre carnal. El carnal es ya no es aquel que no tuvo un encuentro con Dios. El carnal sí tuvo un encuentro con Dios, aunque les parezca increíble. Pero se ha quedado en una época de inmadurez. Se quedó en aquel encuentro que una vez tuvo. Yo he conocido hombres de Dios que predican carnales, que están aferrados a aquel toque que una vez le dio. Yo me acuerdo cómo Dios me usó en el año 72, te dice. Y ahora no, pero yo me acuerdo en el año 72. Y ahora se quedó en una inmadurez total. Es otro que da vuelta por el desierto y no avanza hacia lo que Dios tiene. Las iglesias están conformadas por gente así. Nosotros fuimos llamados a crecer espiritualmente. No fuimos sacados de Egipto para vagar espiritualmente. Fuimos sacados para crecer. No podemos ir hacia adelante y hacia atrás. No podemos acampar en Cades Barnea. Una vez yo le conté en un mensaje titulado Al borde de la bendición, que Israel llegó a Cades Barnea, que estaba allí a punto. Cades Barnea está a la orilla de la tierra prometida. Y allí estuvo Israel 39 años en Cades Barnea, porque era un sitio que había riqueza agrícola, había pastura, y entonces estaban tan cómodos que ¿para qué van a conquistar la tierra prometida y meterse en guerra? Estaban cómodos. Ese es el gran problema de las iglesias americanas, de las iglesias estadounidenses. Cuando ustedes una mañana anden por cualquier calle de aquí de California, van a ver la cantidad de gente que va a las iglesias. Y sin embargo, la mayoría son los mismos que se congregan hace 30 años. No hay almas nuevas, no hay avivamiento, no hay conversiones, no hay grandes bautismos. Porque acamparon en Cades Barnea, están allí al borde de la bendición. Creen que ya no hay más nada para hacer, ya son religiosos. Son como el amigo de Homero Simpson, Flanders. Perfecticillo, vamos a la iglesia hoy. Y van a la iglesia. Y llevan una vida religiosa, pero sin avanzar. Esos son los carnales. Los que tienen a Cristo, pero viven de la carne, viven de las pasturas, de la riqueza agrícola, de lo que hay al borde de la bendición. No arriesgan, no van contra las puertas del infierno. Se quedan aquí para defenderse. Pero el Señor nos redimió para que seamos peligrosos, no para que nos defendamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para que vayamos. Por eso nos metemos en inversiones grandes, por eso creemos al Señor y vamos por las almas, porque no queremos una iglesia de gente natural o de gente carnal, sino de gente espiritual. Hay un autor, que no voy a decir el nombre para que no lo apedreen, pero es un autor muy famoso. Él separa a los hombres naturales, a los espirituales y a los carnales por categorías dentro de la iglesia. Él dice, los hombres naturales son los que son esclavos todavía. Y en una iglesia se los puede distinguir fácilmente. Nadie se ponga el saco porque no es para acá, es para otra iglesia, Dice, son los que llegan a último momento, una vez que ya empezó el servicio, y buscan un asiento justo cuando termina la alabanza y la adoración, y si es posible después de la ofrenda. No son quisquillosos, se sientan en cualquier lugar, pero prefieren siempre los pasillos o las últimas filas, porque apenas termina el predicador, justo en ese momento salen corriendo sin hacer ruido. Admiro su capacidad para moverse sin que nadie los oiga. Son los primeros en salir al estacionamiento. Esos son el 20% de cualquier iglesia. El 20% de cualquier iglesia son gente natural, que llega. Y cuando hay un cambio medio raro y decimos, vamos a congregarnos a la tarde en el Pearson, ese 20% no viene. Son los naturales, que acá hoy no hay, porque hoy justo vinieron todos los espirituales. Pero hay un 20% de cualquier congregación que son los naturales, que son los visitantes, los saqueo. Me subo al árbol y miro a ver qué onda.
no están demasiado comprometidos, les gusta, son simpatizantes, no son fanáticos, simpatizantes. ¿Y por qué van? Si no sale un viaje, están. Si no hay nada mejor, vienen. Mucho viento, se quedan. Si hace frío, no vienen. Si es a la tarde, no, les da fiaca, ya no vienen. Componen la iglesia, pero eso forman el 20% de la iglesia. Dice este autor, no lo digo yo. Yo soy muy santo para decir una cosa así. Después están los carnales, que son los que acampan en la comodidad de la orilla, en Cades Barnea. Son los que, si se cobra algo, se pide un dinero extra, dice, ¿cómo se cobra por la palabra de Dios? Son los creyentes ovejas, dame, bendecime, ungime, mandame, ellos quieren todo, me. Son los que un billete de $10 no les significa nada en la tienda, pero llegan a la iglesia y se les agranda el billete. $10. ¿Cuánto sale el disco? $20. ¡Oh! Se sienten violadas con $20. Y hay gente espiritual que dice, tome, le doy algo de más. Y en vez de 20 paga 30. Lo hay, también hay. Nobleza obliga, hay que decirlo. Pero después está el otro. Voy a esperar que haya una oferta. Y está esperando el Viernes Negro en la iglesia. Son los que vienen a la iglesia por la comodidad. Son los que, eso no son como los naturales que se sientan en el fondo para escaparse. Esos son los que guardan muchos lugares, los que dicen, me van a reservar lugar a mí, a mi tía, a mi prima y a mi cuñada. Son los que ponen 5 carteras acá para todos los familiares, para chuparse todos los recursos que pueda. Pero no dan, no se comprometen. Y dice este autor, esto es el 30% de la iglesia. Hay un 20 de gente natural y hay un 30 de gente carnal. No acá, insisto, acá somos todos muy espirituales. Pero para que sepan cómo están las iglesias del resto del mundo, ¿sí? Y ustedes me dicen, los espirituales, estadísticamente comprobado, es el 50% de la iglesia. Son los que se comprometen. Son los que dicen, pastor, yo estoy. Cuente conmigo a donde sea, bajo un árbol. Vamos a hacer la cruzada. Pastor, yo no voy a dejar que siga solo. Yo voy a estar contigo. Son los que invierten, son los que sirven, los que arman sillas, desarman sillas, los que vienen, se fijan si hay un alma nueva, le preguntan su nombre. Son los que se preocupan por el que falta, sobre el que si tiene que esperar, espera. Si se tiene que quedar parado, se queda parado. Si se tiene que aguantar las ganas de ir al baño, se las aguanta. Porque Él está para servir. La Biblia dice, este autor dice, este es un autor muy conocido que ha estudiado el comportamiento de las iglesias y dice, el pastor que crea que si tiene 100 miembros, realmente tiene 100, está equivocado. Solo tiene 50. El 50% de la iglesia son los comprometidos. Son los que dicen, pastor, estamos contigo, llueva, truene. Después siempre hay un porcentaje, insisto, que son naturales. No tuvieron un encuentro con Dios y vienen porque el mensaje les parece divertido, porque la música está linda, porque después de acá nos vamos a comer a macaroni. Y está el carnal. El carnal es aquel que está en la mitad y que quiere nada más que le den y no quiere comprometerse. Eso pasa en cualquier iglesia, en las más grandes, en las pequeñas, en las chicas, pero estemos orando, de verdad lo digo y no hay ironía en esto, para que Dios en River Church nos dé un 100% de gente espiritual, comprometida. ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. ¿Cuántos dicen, pastor, vamos a orar por eso, que Dios nos lleve al siguiente nivel? La gente le dijo a Moisés, no nos hagas cruzar el Jordán, aquí estamos bien. Y se quedaron a la orilla, a donde el enemigo casi no nos molesta. Nunca fueron molestados mientras que estaban en Cades Barnea. Mi querido, si hace tiempo que no tienes ataques del enemigo, si hace tiempo que no sientes la depresión tocándote, alguna enfermedad, alguna crisis financiera, es porque el enemigo se ha quedado quieto. Y si el enemigo se ha quedado quieto, es porque no está subiendo a un nuevo nivel. Nuevo nivel, nuevo demonio asignado. Así funciona. No te quiero asustar. Solo puede atacarte, pero no puede vencerte. Pero si no tienes ataques, si estás tranquilo, es porque estás acampando en Cades Barnea y perteneces a ese 30% de gente carnal. Si tu vida es mirar la iglesia de lejos sin que te molesten demasiado, perteneces a ese 30% de gente natural que tampoco será demasiado atacada por el enemigo. A mí me preocupa cuando no hay ataques, cuando el enemigo está quieto, porque significa que no le estoy siendo una espina clavada en su talón. Pero cuando él viene a atacar, cuando vienen las crisis, sé que soy su enemigo número 1 y eso me pone bien porque me centra en la perfecta voluntad de Dios. Iglesia amada, vienen tiempos buenos,
vienen tiempos de victoria, pero vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de crisis. Y tengo para decirte que mayor es el que está con nosotros y quien nos reclutó que los que vienen en contra. ¿Lo reciben conmigo? Dígame amén. ¿Cuántos reciben esto? Díganme amén. Así que tengo una palabra para regalarles hoy. Esta no es una palabrita para que repitan como loros, sino para que haga un cambio en nosotros. Hay que deshacerse de todo lo viejo, no de los viejos. Hay que deshacerse de todo lo viejo. No os acordéis de cosas pasadas. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Dice la Biblia de Deuteronomio 34:8. Durante